Bueno, estamos en Misiones, estamos en la Argentina. El futuro ya está presente. El futuro es la disputa de los modelos. Ustedes van a escuchar a muchos políticos decir, es inapropiado, no podemos hablar de candidaturas. Mentira. Todos están funcionando en cuestión de la candidatura. Incluso los centros de poder. En el Fondo Monetario se comenta quién va a ser presidente en 2019. Es decir, todos hablan de candidaturas. El futuro está presente en la Argentina y también está en Misiones. Y a nosotros nos interesa lo que va a pasar en Misiones. Pero hemos aprendido, tratamos de aprender en este programa, que para hablar de lo local, primero hay que hacer un encuadre de cómo está el mundo, de dónde estamos parados. Y para eso tenemos aquí al doctor Escalada, que viene insistiendo con estos temas. Sí, no es que vengo insistiendo, o sea, me parece que a veces el análisis local, como hacíamos en el bloque anterior, hablando de los parques nacionales, es interesante, pero hay que insertarlo en el contexto mundial. Y el contexto mundial es un contexto de un recrudecimiento del conflicto entre China y Estados Unidos, que es un conflicto económico, no bélico, es un conflicto económico. China va por más, claramente, Estados Unidos siente que China va por más, China tiene como aliado a India y a Rusia, así que claramente en sectores estratégicos, en sectores vinculados a las inversiones, ha dado un salto muy grande, y Estados Unidos está desesperado queriendo ponerle un parate a una locomotora que es imparable. Multiplicar la cantidad de habitantes que tiene China, la cantidad de consumidores, era un gigante que estaba dormido porque no había entrado la economía capitalista. Una vez que entró, no paran más el desarrollo de China. Así que tenemos un contexto en el cual se da esta pelea por la economía, pero que Estados Unidos entiende que no es solamente una pelea por la economía. Estados Unidos entiende que China viene a poner en jaque los valores de Estados Unidos en el mundo. Estados Unidos entiende que China viene a poner en jaque la democracia, la toma de decisiones, la política, la forma de ver el mundo interrelacionado. Estados Unidos quiere hacer ver el avance de China como un avance que puede cambiar totalmente el mundo conocido, si China logra seguir avanzando. Estados Unidos lo pone de esta manera. Aquí en Sudamérica nosotros tenemos el gran desafío que va a implicar el gobierno de Bolsonaro, que es un gobierno que viene claramente a demostrar que hay derecha a la derecha de la derecha, por decirlo de alguna manera, y que va a tratar de instaurar, yo diría, políticas que pueden ser imitadas en el resto de Latinoamérica. De hecho, ya vimos que a partir de la elección de Bolsonaro, la ministra Bullrich y muchos otros más del gabinete ya empezaron a adoptar algunas cuestiones con respecto a cómo comportarse frente a la delincuencia, frente a la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo de Bolsonaro también va a ser un gran problema porque Bolsonaro no pretende una integración como sí querían otros expresidentes brasileños, que más allá del arco ideológico donde estaban parados, veían en el Mercosur una fuente de, yo te diré, si se quiere, de generar fuerza para pelear en condiciones de igualdad frente al mercado común europeo, frente a los Estados Unidos. Así que... Ya te interrumpo. Uno de mis déficits como conductor en haber despedido a Raúl y no dar la bienvenida a Tito. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pato? Primero agradecerle a Raúl que vino. Sí. Estábamos todos muy atentos a la exposición de Raúl. Por eso, sí. Bueno, lo digo porque vos buscaste la interlocución de Tito en estos temas, ¿no? Nosotros habíamos puesto un interrogante sobre el cuestionamiento que hace Bolsonaro al Mercosur, a partir de desmitificar además que la potencia que le daba Lula al Mercosur era porque el cariño que tienen los argentinos. Nosotros partimos de la base que Lula quería poner a Brasil a la par como potencia económica y territorial, a la par, y sentarlo en el Consejo de Seguridad de las Naciones. Sí. Necesitaba el voto de todos los demás latinoamericanos. Y además, en la asociación con China, con Sudáfrica, con la India, armar un grupo, pero la potencia era Brasil, y nosotros atrás. Claro. A Bolsonaro ahora aparentemente no le interesa ser el imperialista de América Latina, sino ser subordinado a Estados Unidos. Es claro, es un movimiento... A ello yo creo que hay una cuestión que es muy importante, que la decía Hugo,
relacionando con lo que venía diciendo antes, es cómo la potencia hegemónica va por los recursos naturales de los países del continente. Y esto ha ocurrido en Brasil. No se puede pensar el proceso brasileño que culmina en Bolsonaro sin el gran descubrimiento que hubo en Brasil en los últimos tiempos del gobierno de Lula, del presidente Lula, de los yacimientos de sisal, que serían, si se profundizaran las excavaciones, una potencia, quizá uno de los mayores productores petrolíferos del mundo. Entonces, a eso viene para eso es instrumento Bolsonaro. Por eso a Bolsonaro no le interesa disputar el liderazgo en el mundo. Le interesa servir a un. ¿Y cuáles son los límites de esto? Bueno, yo creo, Pato, para cerrar un poco la idea, del mundo, digamos. ¿Sí? Yo creo que están las potencias que han decidido ir a por todo, como dirían los españoles, ¿no? Estados Unidos, lindo el idioma, ¿no? Ir a por todos, dice ir a por ellos, decían los españoles. Bueno, Estados Unidos está resuelto a mantener su visión única del mundo, China está resuelta a seguir avanzando, Rusia está resuelta a defender el petróleo, aún el de Venezuela, por eso mandó hace poco tropas de combate. Explica eso de nuevo porque me preguntaron, un médico me preguntó cómo era eso de los dólares. No sé si tengo tiempo, pero sí, un minuto. Estados Unidos abandona el patrón oro hace muchísimo tiempo. La moneda debe estar refrendada por oro. Estados Unidos abandona el patrón oro 1971. y empieza a editar los billetes que dicen este dinero es de giro legal, o sea, no tiene respaldo. Entonces, ¿cómo empieza a respaldar la moneda de Estados Unidos para no entrar en una espiral de devaluación y de caída de poder de su moneda? Empieza a obligar a quienes vendían petróleo, a través de la fuerza, el primero fue Gaddafi, a que quien quiera comprar petróleo tiene que ir con dólares. O sea, le dice a todos los países productores, a los OPEP, a todos los países productores de petróleo, ustedes vendan, pero el que viene a comprar petróleo tiene que pagar con dólares. Y si no paga con dólares, los invadimos, le dijeron los yanquis, que no andan dando vuelta con eso. Es democrático. Así fue con Gaddafi, así fue con Saddam Hussein. Entonces, mientras todos los países productores de petróleo vendían en dólares, la moneda estadounidense cobraba valor, porque en vez de tener respaldo en oro, tenía respaldo en petróleo. Por eso se hablaba de los petrodólares, alguna vez habrá escuchado hablar de eso. Estaban respaldados en petróleo. A medida que las otras potencias empiezan a desarrollarse, empiezan a decirle a Estados Unidos, no solamente con sus propios yacimientos como Rusia, sino el resto empieza a decirle, no, un momentito, a mí ahora viene China a comprarme en yen, le vendo en yen. Sí. Vienen los rusos a comprarme en rublo, le vendo en rublo. Y es lo que empezó a pasar. Ahora, hace poco tiempo, el presidente de Venezuela ha dicho, vamos a soltar ese esquema que teníamos antes de vender petróleo nada más. Por eso lo demonizan. Por eso lo demoniza Estados Unidos y por eso Putin manda tropas armadas. Demonizaron al presidente Chávez. Exactamente. Esto pone en jaque el valor de la moneda estadounidense en el mundo entero. Pone en jaque el valor de la privacidad. Esa es una pelea de superestructura, pelea por los espacios entre Putin, Xi Jinping y Trump es el vino. Sí. Él es menos que el vino. Es Trump nomás. Sí, son peleas de poder que desconocen a la gente, pero la gente también está dando. Trump, porque es más común. Bueno, entre esos tres, pero abajo, ¿cómo? Abajo Francia. Fíjate lo que pasó en París con los chalecos amarillos, la mayor protesta en décadas que ha tenido Francia, en donde estuvo en juego no solamente el gobierno de Macron, sino las políticas que estaba desarrollando Macron para Francia. Así que si nosotros ahí tenemos algunas imágenes que estamos viendo de lo que sucedió, una revuelta con más de 400 heridos, con varios muertos. Por primera vez, una revuelta de características populares, ¿sí?, se da en el Arco del Triunfo en Francia, se da en los barrios más ricos de Francia. Las protestas siempre eran en los barrios latinos, los barrios más pobres, alejados, la Bastilla, lo simbólico. Esta vez salieron porque fueron a los barrios más ricos y fueron a las zonas más acaudaladas de París. ¿Por qué? Porque están en contra del enriquecimiento cada vez mayor, la concentración del ingreso cada vez mayor, la exclusión de vastos sectores de la sociedad, y lo que ellos dicen pone en jaque a la democracia. Dicen que este tipo de concentración favorece cada vez a menos personas, que después de las últimas crisis mundiales fue peor la concentración en Francia y que no se van a quedar de brazo cruzado. Esto es clase media, Esto es clase media la que ha salido. Es muy amplio el programa de reivindicaciones que tiene. En este mundo de incertidumbre, con estas luchas arriba, estas incipientes reacciones populares de clase media también.
¿Qué pasa aquí en Misiones? ¿Cómo hace Pasalaco un balance de su...? Bueno, haciendo justamente un balance de lo que son estos primeros 3 años, que tenemos un paralelo bastante singular entre la tendencia que se ha dado en la provincia de Misiones y la que expresa a nivel nacional el gobierno de Mauricio Macri, que ha sido eje de una violenta reconfiguración de la política económica y social que veníamos sosteniendo en la Argentina. En esto, como vemos acá en la pantalla, podemos decir que lo interesante del gobierno misionero es que Pasalacua ha sabido, como bien vos decías, Pato, diplomáticamente instalarse como un defensor de las medidas concretas, de diríamos una realpolitik de defensa de los sectores económicos misioneros, de defensa de consumo misionero, cuando la política nacional ha sido todo lo contrario, o sea, seríamos un ataque de violencia contra el mercado interno, ¿no es cierto? Sin estridencias, con una política de alguna manera de buscar defender la institucionalidad, de buscar no llevar al extremo las confrontaciones. Creo que es muy claro que en estos 3 años hubo una sostenida acción, casi silenciosa, los programas ahora, los programas la creación de un fondo financiero para sostener proyectos de desarrollo provinciales, que se han hecho en Misiones al contrario o a contrapelo, a contramano de la tendencia nacional. Esto se expresa también, y creo que tiene una función muy importante, en el tema del endeudamiento. O sea, como ha dicho Pasalacua en uno de sus discursos, la provincia se ha mantenido en la sostenibilidad fiscal esta posibilidad de poner límites a la destrucción del mercado interno, de poner límites a las políticas recesivas que vienen del nivel nacional, y lo hace porque tiene una economía saneada y un ratio deuda-presupuesto que apenas alcanza el 13%. Contrariamente, el 13% del presupuesto equivale a la deuda pública misionera. Mauricio Macri en los años 2016 y 2017 se endeudó a razón de 50.000 millones por año, es decir, una espiral de endeudamiento violentísimo que estamos pagando todos los argentinos. Creo que eso es central, ¿no? Esto repercute en nuestra provincia porque tenemos algunos datos para ver desde abajo cómo es este balance de los 3 años de la asunción de Macri y el neoliberalismo, la síntesis del neoliberalismo. Tenemos algunas placas, ya que hablaste vos del 13%, fíjate vos la caída del PBI en los 3 años de Macri es del 18%, la inflación es de 158%, la pobreza aumentó un 33%, la devaluación fue el 280%, las tarifas aumentaron 283%, la electricidad 1644%, el transporte público 217%, los combustibles 204% y el salario Macri logró lo que no logró de la Rúa. Claro. Macri lo hizo, de la Rúa no pudo. Bajó a 14% los salarios. Ese fue el decreto de Patricia Bullrich, claro, que fue siempre... una gran resistencia, sí. Cayó López Murphy en una semana, sí, después cayó el gobierno de la Rúa. Acá Macri logra quitar el 14%, no solo de los jubilados, sino de todos los salarios, a través del manejo de la inflación y al manejo de las paritarias. Esto lleva a que una canasta alimentaria en Posadas haya aumentado en estos 3 años del 121%.
lo que salía 6.000 pesos redondo ahora sale 13.500 para comer nomás. Esto es una familia tipo, pero familia tipo yanqui. Yo no sé por qué el Instituto Nacional y el Instituto Provincial hablan de una familia tipo yanqui, 2 hijos. En Posada, ¿vos crees que 2 hijos, familia tipo, con el 39% de la población por bajo de los 20 años? Entonces, yo diría que una familia de tipo de 3 hijos, por lo menos. Bueno, entonces ese 13 se va a 16 y medio. Y la canasta básica, donde entra todo, el celular, la salida, el colectivo, el gas, la luz. Una familia tipo, la familia tipo de las mediciones del INDEC, necesita aproximadamente 35.000 pesos para no caer en la pobreza, para pagar todo. Pero si tiene 3 hijos ya se va a 42.000 pesos. Esto es consecuencia de lo que estábamos diciendo. Pero a último momento, al doctor Escalada, como está en contacto con la política, le llegó un video que pudimos recuperarlo y traducirlo a pesar de su poca calidad técnica, tiene una calidad en el impacto que vos recibiste en el celular, sí. Hará 2 horas. Me lo pasó Ariel Sayas, a quien le queremos agradecer muchísimo. Lo sacó en Radio News, que es su radio, y bueno, me pasó ese audio y ese video, a ver si lo podemos que ver. Muestra lo que está pasando en la fábrica DAS del Dorado, otrora fábrica modelo que fue presentada con bombos y platillos cuando vino a invertir aquí a la provincia de Misiones, mostrando que en Misiones, más allá del sector agrícola, podía insertarse un nuevo sector industrial, en este caso de fábrica de zapatillas, ¿no? Y que acaban de anunciar despidos que van a ser muy grandes, muy fuertes, y ahí están hablando con... ¿Vamos a ver el video? Sí. Bueno, dice que ahí lo tiene el video, vamos a pedirlo, no sé si lo podemos ver. Venimos hace tiempo ya luchando para mantener la fuente de trabajo de todos. Ustedes saben lo que sucede afuera, saben lo que sucede con las empresas de calzado que han cerrado, han suspendido, las empresas textiles. Lamentablemente el tema de las importaciones a nosotros nos afecta muchísimo. Ustedes saben que esas zapatillas más baratas del mundo que nosotros fabricamos, y lamentablemente para continuar tenemos que hacer esta reestructuración porque no tenemos trabajo, no tenemos el crédito suficiente para mantener la fuente de trabajo de todos. Todo mundo sabe que está o país hoje. Economia parada, consumo 100% parado, não está vendendo, não há como, então é um ajuste de estoque. Infelizmente ninguém nos gosta de atacar, nós estamos dando a cara, tapa cá, nós peleamos muito. A primeira situação era muito pior que sacar, muito pior que sacar. Trabalhando junto com o Grêmio também, nós conseguimos amenizar e sacar muito. Tá? Eram baixar 400 pessoas, esse era o cenário. Tá? E a gente melhorou muito isso, mas infelizmente é necessário para nós conseguir seguir, para a fábrica se manter. Infelizmente, nós sabemos, tem família, todo mundo está sentindo atrás disso. Bueno, acá tengo el comunicado de DAS, este es el comunicado oficial de la fábrica. No lo voy a leer porque es muy largo, pero te voy a leer el último párrafo. Todo lo que necesitamos es que el país retome su crecimiento y consumo, dice. Controle la inflación y mantenga una tasa cambiaria competitiva. En pocas palabras, lo que está necesitando es que se vaya Macri. Está criticando porque el está modelo. atacando todo el modelo y no lo está haciendo, una fábrica de zapatillas Nike. Bueno, eso dice el empresario ahora. Pero en la Unión Industrial Argentina, los industriales pymes, PYMIS, hicieron un documento, fueron a presentarlo junto con los movimientos sociales y la CGT a la Conferencia Episcopal Argentina, pero en la reunión de ayer de la Unión Industrial Argentina no se firmó el documento, no se firmó, porque hay como una... quedan hipnotizados, seducidos por lo ideológico. Claro, los mismos industriales no se dan cuenta que sin mercado interno no existe industria. Así como sin industria no existe nación, sin mercado interno no existe industria. Ellos son el mercado interno. Y sin embargo, quedan seducidos por las alfombras rojas, por el G20, por los viajes. Y yo no sé y por la ilusión de creer que pueden recrear una clase burguesa de los países centrales en países periféricos, donde la acumulación pasa por otro lado. Es una burguesía fallida esto. Por eso. Esto nunca, la burguesía nunca viene con ni proyecto siquiera nacional. Andá a hacerle un yanqui esto. La burguesía
nacional yanqui es yanqui, defiende Estados Unidos. Claro. La burguesía incipiente en Rusia a partir de la caída del socialismo es burguesía rusa. Acá, ¿qué burguesía es? Ratazzi, Roca. Roca están por meter preso, están por sacar las empresas y sigue apostando al neoliberalismo y a Macri. Bueno, justamente por eso. Acá hay un gobierno que ha llevado adelante una política, para mí, breve. Este es un experimento social y político que se está haciendo en la Argentina. Se hicieron muchos experimentos en la Argentina, este es uno más. A ver, ¿cuánto aguanta la sociedad? ¿Cuánto se puede apretar una sociedad antes que estalle? Estos están viendo cuánto pueden aguantar los gobernadores, cuánto puede aguantar el esquema político y cuánto pueden aguantar los empresarios. Y aguantan. Bueno, fíjate que por el 15% de aumento en París, vos tenés la revuelta de los chalecos amarillos. 15% de aumento en el combustible. Bueno, acá fue vos estás leyendo aumentos del 200, 250 y no pasa nada. Entonces, ¿hay margen para ajustar? Hay margen. ¿Hay margen para que aguante la gente? Sí. ¿Hay margen para disciplinar? Han disciplinado los gobernadores, ¿sí? Con la justicia. Han disciplinado los empresarios con la justicia. Han disciplinado al pueblo con este tipo de medidas y con los movimientos sociales que son los que hoy por hoy, en vez de sacar la gente a la calle, son los que los están conteniendo. Hay una suerte de disciplinamiento. El país está disciplinado, de arriba para abajo. Absolutamente, yo nunca he visto algo parecido como esto. Para cerrar, porque no podemos dejar pasar por alto, la semana pasada estuvieron en Misiones 3 presidenciales. El presidente de la Nación, con gestión. Sí. La gestión que resumió Raúl de Disneylandia. Y estuvieron Massa y Felipe Solá. Sí. Lo que vimos es que los 3 sacan en Twitter la visita a Misiones. Entonces, allá uno puede hacer una interpretación. ¿A qué vienen a Misiones? Además se reunieron con Rovira. Quieren reunirse con Rovira. Bueno, salió en página 12, salió justamente la foto con Pasalacqua y decían... Porque sacan en el Twitter ellos. Solá se reunió con Rovira y Pasalacqua. Sin mediación alguna, no es que nosotros los periodistas nos metimos en el medio, sino que ellos mismos difunden en Twitter. Ahora, ¿cuál es la interpretación? Esto se puede decir que en la nación, en el orden nacional, los partidos están reconociendo la renovación como un movimiento con identidad propia, ¿o qué? Para mí no, yo no habría que dar un reconocimiento a la renovación como un movimiento misionerista con identidad propia. Yo lo que creo que hay un reconocimiento al liderazgo de Rovira y al poder electoral que tiene. Una provincia que tiene los 75 municipios bajo el mismo color político, no hay mucho que discutir. Quien quiere llegar aquí tiene que ir a hablar con Rovira, esto es más que claro. Yo creo que en la nación han entendido desde hace bastante tiempo que le es mucho más fácil negociar con el poderío político provincial que tratar de establecer un esquema nacional. Esto ha ocurrido con todos los últimos gobiernos. ¿Para qué voy a armar un esquema alternativo? Por el absurdo hay un reconocimiento al federalismo. Sí, por una especie, una forma deformada de aparición de lo que sería el país federal ahí en el medio de todo la confusión. Nos queda un minuto, vos estuviste con Felipe Solá. Estuvimos con Solá, estuvimos con Alberto Fernández y estuvimos con Massa. Sí. Y los 3 reconocieron que vinieron a la provincia, que quieren armar un esquema. Los 3 están trabajando por armar un esquema de unidad. Los 3 reconocen que sin un esquema de unidad va a ser difícil ganar la Macri, pero eligen caminos diferentes. Solá y Alberto Fernández están queriendo unificar el peronismo y atrás de esa unificación del peronismo tratar de ponerle frente a Macri. El peronismo todo unificado. Massa no está hablando de la unificación del peronismo. Massa está queriendo por ahora ver si puede ganar en las próximas pasos al resto de sus contrincantes, que puede llegar a ser Urtubey, Schiaretti, etc. Y viene a buscar acá el apoyo de Rovira. Muy bien. Nosotros cerramos el ciclo 2018, gracias Tito Calada, seguramente nos vamos a ver el año que viene. Antes de cerrar hoy quiero agradecer a Horacio en la dirección de cámaras, a Nicolás en el sonido, a Hugo en el graf, a Sergio en cámara, a Víctor en escenografía, Lara la maquilladora, a Jorge y a Tomás en la edición abajo, lo que me dan la merca, dice, esto es un mensaje de Aldo Raberta, nuestro productor. Bueno, gracias y posiblemente nos vemos el año que viene. Dependerá de acá las autoridades del canal. Veremos si contamos con el aval como para seguir este ciclo el año que viene. Felices fiestas, dice. Bueno.